Niño de 12 años escapa de sus torturadoras y consigue pedir ayuda a un vecino. Este era el hijo menor de una youtuber que llevaba un canal familiar. Hey, soy Driutua y bienvenidos a Miércoles de Misterio. Dos vídeos que subo en concreto los dos últimos miércoles del mes, donde hablo de crimen real, casos paranormales y teorías conspirativas. Así que si te gusta todo este tipo de temas, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. El vídeo de hoy es un caso que llevo investigando desde hace bastantes meses, porque salió como en marzo o algo así este caso. Es del año pasado, así que es bastante reciente y fue muy mediático. Así que si no lo conocéis, os vais a quedar súper impactados. Y como siempre, os dejo los trigger warnings en la cajita de info. Y antes de empezar el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo con vuestros amigos. Y de seguirme en mis redes sociales, donde estoy más activas en Instagram y en TikTok. Y sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Ruby Franke nació el 18 de enero de 1982 en Utah, Estados Unidos. Fue la primera hija de Chad y Jennifer Griffiths. Más tarde, sus padres tendrían más hijos, teniendo en total 5 hijos. Ruby, la mayor, Bo, Bonnie, Ellie y Julie. No hay mucha información sobre su infancia, solo que se crió en una familia muy unida y que los padres complacían por completo a sus hijos con todo lo que ellos querían. Esto hizo que Ruby se convirtiera en una persona bastante egoísta. También eran parte de la iglesia Church of Jesus Christ and Latter-day Saints, más conocida como los mormones, algo que era muy importante para ellos. Ruby solo tenía un objetivo en la vida, conseguir un marido. Cuando estaba en el último año de instituto, se prometió con un chico, aunque esto no duró mucho, ya que su prometido le puso los cuernos. Cuando acabó el instituto, se apuntó a la Universidad del Estado de Utah en la carrera de contabilidad. Al poco de empezar las clases, conoció a Kevin Franke en una pequeña fiesta en el puesto de hot dogs y poco después se enteraron de que vivían en la misma residencia de estudiantes. Aunque Ruby no le dejaba demasiado claro si quería algo con él, ya que flirteaba con todo el mundo. Simplemente quería encontrar al marido perfecto y es por esto que hizo una lista de cualidades que debía tener su hombre perfecto. Kevin se presentó en la habitación de Ruby mientras ella no estaba y se puso a hablar con su compañera de habitación, la cual le enseñó la lista, que estaba pegada en la puerta. Kevin se quedó con todo lo que ponía y cambió parte de su personalidad para ser el hombre perfecto que ella buscaba y conquistar a Ruby. Su primera cita fue en el restaurante Olive Garden y pocos días después se presentaron a sus respectivas familias, los cuales resultaba que también eran mormones. Ruby se enamoró de Kevin y tan solo 2 semanas después, Ruby le propuso matrimonio a Kevin. Poco después se casaron, en concreto el 28 de diciembre del 2000, cuando Ruby solo tenía 18 años. Ruby dejó la universidad, pero Kevin siguió con su carrera de ingeniería. Y tras solo 1 año y medio de matrimonio, tuvieron a su primera hija, el 3 de marzo de 2003, Shari, a la cual le siguieron 5 hermanos más en un periodo de tiempo muy corto. El 2 de febrero de 2005 tuvieron a su segundo hijo, Chad, y luego a su tercera, Abby, el 1 de abril de 2007. Le siguieron Julie, que nació en enero de 2009, Russell, el 9 de julio de 2011, y antes de tener a su última hija, Ruby tuvo 2 abortos, pero finalmente el 1 de septiembre de 2013 nació Eve. Mientras Ruby estaba dando a luz y criando a sus hijos, Kevin se graduó en la universidad como ingeniero civil y encontró trabajo como colaborador en la Universidad Brigham Young University en ingeniería geotécnica sísmica y más tarde como profesor de lo que había estudiado, ingeniería civil. Mientras Ruby hacía de ama de casa es cuando se le ocurrió empezar a grabar lo que pasaba en su hogar y cuando su primogénita tenía 11 años decidió abrir un canal de YouTube. En concreto el 7 de enero de 2015, al cual le llamó 8 Passengers, 8 pasajeros, refiriéndose a sus 6 hijos, ella y su marido. El primer vídeo que subieron se tituló The Making of Eve, algo así como Cómo hicimos a Eve, donde salía cortando una tarta para revelar el sexo de su sexta y última hija. En el canal documentaba la vida de su familia y solía subir vídeos 5 días a la semana a las 6 de la mañana. Al principio de crear el canal no obtuvo mucho reconocimiento por la calidad tan amateur de los vídeos y simplemente cogía fragmentos de su día a día y los juntaba sin ningún tipo de contexto. Pero esto no la desanimó
y ella siguió subiendo regularmente, hasta que la gente empezó a interesarse por sus métodos de crianza y su religión. Llegados a ese punto, el canal de YouTube se convirtió en su trabajo principal, ganando hasta $1.700 por vídeo. En el canal enseñaba su día a día. Ruby también daba consejos de crianza o compartía recetas para familias numerosas y hablaba sobre su religión, lo que llevó a muchos mormones a seguir el canal. Al principio del canal, Ruby educaba en casa a su hijo mayor, Chad, y el contenido se centraba mucho en dar consejos de cómo educar a tus hijos en casa. El canal empezó a subir mucho de seguidores y en tan solo un año llegaron a tener 30.000 suscriptores. Teniendo en cuenta de que esto sucedió en 2016, era una gran cifra. Pero el canal siguió creciendo a una velocidad abismal y en tan solo un año y medio llegaron a tener 1 millón de seguidores, con millones de visitas en cada vídeo, llegando a tener 2,5 millones de suscriptores para 2019. Se convirtió en uno de los canales de familia más grandes de YouTube. Ganaban millones solo con los anuncios de YouTube, sin tener en cuenta todas las colaboraciones que hacían con marcas. Creo que es importante mencionar que 8 Passengers no era el único canal de YouTube de la familia de Ruby. Las 3 hermanas de Ruby también tenían canales de YouTube. Ellie tenía Ellie and Jared, donde documentaba la dificultad de quedarse embarazados. Este canal también tenía mucho éxito, llegando a tener 1,6 millones de suscriptores. Bonnie tenía Bonnie Hoeling con 1,4 millones y Julie tenía el canal de Julie Deru con más de 200.000 suscriptores. Incluso el hermano y los padres de Ruby se abrieron un canal de YouTube, y en todos los canales se enseñaban a los niños de la familia. Debido al éxito de 8 Passengers, Ruby decidió abrirles un canal a sus hijos mayores, Shari y Chad. Es algo bastante raro que todos los miembros de la familia Griffiths, incluso los abuelos, tuvieran canales de YouTube. Pero 8 Passengers no era solo uno de los canales familiares más famosos de la plataforma, también era uno de los más problemáticos. Los Frankie parecían una familia normal, aunque a veces Ruby grababa cosas demasiado personales como para enseñarlas por internet, como cuando los niños iban al médico, estaban enfermos, los regañaba o enseñaba sus cosas privadas, invadiendo su privacidad por completo. La familia vivía por y para el canal, en especial Ruby, que tenía una obsesión con grabar absolutamente todo. La forma de criar a sus hijos era muy estricta. Quería que sus hijos fueran completamente independientes, se encargaran de sus propias tareas y fueran responsables de sus actos, sin tener en cuenta la edad. Pero Ruby llevaba toda esta filosofía de crianza al extremo y se refleja perfectamente en los vídeos. En uno de los vídeos explica a cámara que ha recibido un mensaje de la profesora de Eve, la hija más pequeña, que tendría unos 5 años en ese entonces, donde le decía que Eve no tenía almuerzo y que sí se lo podía acercar al colegio. I just got a text message from Eve's teacher, and she said that Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? This happens quite often when you're raising children, because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch. And it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. A lo que Ruby contestaba que Eve, de repito, unos 5 años, era responsable de hacerse su almuerzo y que si se lo había olvidado tendría que pasar hambre y que ojalá nadie le diera comida para que así aprendiera la lección. But I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Por Dios, que tenía solo 5 años. Esa fue la primera vez que exponía algo tan fuerte en cámara y empezó a tener muchos haters por esto mismo. Arrinconaba a los niños para grabarlos cuando ellos ni siquiera querían. Incluso cuando a Sherry, la hija mayor, le vino la regla, lo dijo en un vídeo y empezó a preguntarle cómo se sentía sobre el tema, exponiendo a miles de personas un momento tan íntimo y personal como ese. A Ruby solo le importaba el dinero y las visitas. También grabó la primera vez que sus hijas se depilaban las piernas y las axilas, exponiendo algo que podría haber visto la persona menos indicada y haberlo utilizado de malas maneras. En muchas ocasiones los dejaba sin comer si se comportaban mal, diciendo que comer era un privilegio. And my kids are literally starving. I hesitate to say this because it's going to sound like I'm like a mean barbarian, but I told the kids, I said, I'm not even going to let you eat breakfast.
until you get your chores done. Les aislaba, les quitaba sus dispositivos electrónicos. El día que empezaban las clases, Eve, la niña de 5 años, no se despertó a tiempo para ir a la clase y Ruby no la despertó porque la niña era responsable de ella misma. 2 days ago was preschool. Eve slept in. She's notorious for sleeping in. And she woke up and I thought, you know what? I'm not going to wake her up because every time I wake her up, she gets super grumpy and upset and I have to literally drag her and get her dressed. And she's old enough to do that herself. And she missed preschool. She slept in and she woke up and she's like, I'm ready to go to preschool. I said, you know what? Preschool's over. You slept through it. I'm sorry. And she's like, what? And I said, you need to get up and get ready if you're going to go to preschool because I'm not going to drag you out of bed. And so she... Aren't you still paying for it though? Yeah, I still pay for it, but it's a lesson learned. En otra ocasión, mientras cenaban, su hijo mayor, Chad, estaba utilizando el móvil, cosa que no estaba permitida en la mesa, así que el padre lo cogió y leyó los mensajes privados a la cámara, exponiendo de nuevo la privacidad de su hijo a millones de personas. It's not her, it was her brother. Look, go down. She said, I'm so sorry, that was my brother. Oh my gosh, sorry, that was my brother. What is the nature of your relationship? Do you like her, or do you just like her? Is she a new friend? That is really, really messy. I don't know. Hay un vídeo muy impactante donde Ruby le está echando la bronca a Eve por haber cortado cosas con las tijeras por la casa y la amenaza con cortar la cabeza de su peluche si seguía haciéndolo. Obviamente, la pobre niña se puso a llorar. Let me tell you something. Let me tell you something. Look at me. No, you look at me. Look at Mama. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. Grandma will be so mad! So what are you going to do? En otra ocasión, la misma niña, de unos 6 años en aquel entonces, se dejó su abrigo de esquiar en clase y por eso no se la llevaron a esquiar con la familia. So the reason why Eve did not go skiing with us was because she left her ski coat at school. And over the Christmas break, before New Year's, they took everything from the lost and found and took it to donate. And Eve said, well, that's okay, just buy me a new one. Just buy me a new ski coat. I said, that is a very entitled attitude. And that is not how we work around here. If you lost your ski coat, you lost your privilege to go skiing. Cuando los niños estaban enfermos en el colegio, no les iba a recoger porque decía que al menos tenían que vomitar 2 o 3 veces para que ella pensara que estaban lo suficientemente enfermos. Otro día, Sherry, la mayor, necesitaba que la llevaran a urgencias porque veía borroso y se tiró 1 hora duchándose y preparándose hasta que decidió llevarla. Kevin just came in. He's like, I think we need to take Sherry to the emergency room. I said, well, let me take a shower and then I'll be out. It's been an hour, so I'm cleaning the sink, I'm cleaning the countertops, mopping the floor. I'm stalling. I think I'm ready now. I think I'm ready to leave. I put on a little bit of lip gloss and that will be as much stalling as I'll go. A principios de 2020, Chad, el hijo mayor de entonces 14 años, dejó de salir en los vídeos y más tarde se supo que lo habían expulsado del instituto por portarse mal. Y esto fue la gota que colmó el vaso para sus padres y por esto lo enviaron a Anasazi Foundation Wilderness Therapy Program, un campamento en el desierto donde pasó entre 8 a 10 semanas a la intemperie. Este tipo de campamentos están diseñados para adolescentes problemáticos, en el cual dicen que si consigues sobrevivir en el desierto durante esas semanas, no hay nada en el mundo que no puedas conseguir. El problema de estos campamentos es que son muy peligrosos porque hay animales salvajes, no les dan apenas comida y con la ropa con la que iban era con la que tenían que sobrevivir esas semanas. La cosa es que estos comportamientos son muy controversiales porque se dice que es una forma de maltrato y además no es nada raro que mueran adolescentes por no superar todos los retos que tienen en el desierto. Después de volver del campamento, Ruby lo sacó en un vídeo diciendo que le habían quitado su habitación y le habían obligado a dormir en un pub durante 7 meses. Y os preguntaréis por qué le castigaron de esa manera. Fue porque le había gastado una broma a sus hermanos pequeños diciéndoles que iban a Disneyland. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple of weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October and they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head.
It's pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing. No, we never told our viewers. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, he's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because And then I walk out and if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. Russell got the big bedroom and Chad got the smaller bedroom. And Russell's bigger bedroom also had a bathroom. But what you guys didn't know was Chad didn't get any room. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. You can play with friends. No, like I don't have friends. I don't have friends either. I literally like told my friends I'm not hanging out with them anymore Because they say some pretty messed up stuff. 7 meses sin su habitación, sin privacidad, durmiendo en un puff. Es que es impresionante. Si eso lo han dejado en un vídeo, no quiero saber todo lo que no habrán subido a YouTube. A partir de entonces, los suscriptores empezaron a preocuparse aún más sobre los métodos de crianza de Ruby. Es entonces cuando borró el vídeo del canal, pero esto llegó a la prensa nacional e internacional, cosa que hizo que la gente empezara a cancelar a Ruby. Esta entonces hizo un vídeo diciendo que habían sacado sus palabras de contexto. Como estos, hay cientos de vídeos por internet donde se pueden ver la crueldad de Ruby con sus hijos. Cuantos más vídeos subía, más hate recibía, porque se veía perfectamente que estaba maltratando a sus hijos. Y también empezaron a hacer vídeos en los canales de cotilleos exponiendo a Ruby. Pero aún así, el canal siguió creciendo porque la gente tenía curiosidad y estaban expectantes por ver si Ruby volvía a cagarla. Esto hizo que cada vez tuvieran más visitas y así consiguieron que esta familia se hiciera aún más rica. La cosa es que los más pequeños, Eve y Russell, eran a los que peor trataban. En un vídeo se puede ver cómo Ruby obliga al niño de 11 años a hacer flexiones por simplemente dejar sus calcetines fuera. And don't you leave your stuff out anymore. Right over there. Run and go pick them up. And then give me 10 push-ups. Put them in your pocket so you can take them down to the hamper and drop and give me 10. 1. Put your hands straight out. They're in. They're not supposed to be out. Shape your hands forward. There you go. 1, 2, down further. Bring your butt down. En una Navidad dejaron a los dos niños sin regalos porque según sus padres habían sido muy egoístas y tuvieron que quedarse mirando cómo sus otros hermanos abrían sus regalos cuando ellos no recibían ninguno. En otra ocasión, a Russell le castigaron sin dispositivos electrónicos porque usó el iPad cuando no debía. Además, fue castigado a no ver a sus amigos durante todo el verano y Ruby le obligó a contar todo esto en vídeo. Sigo pensando que si eso era lo que dejaba en los vídeos, ¿qué era lo que borraba? Con todas las cosas macabras que estaban sucediendo en YouTube, alguien abrió un change.org para recolectar firmas para que investigaran a los Frankie y llegaron a tener 18.000 firmas. Esto llegó a los servicios sociales y en verano de 2020 fueron a mirar qué estaba pasando en la casa de los Frankie. Pero cuando llegaron allí parecía que Ruby los estaba esperando. Algunos niños estaban haciendo los deberes, otros estaban haciendo un puzzle y Ruby estaba horneando. Parecían la familia perfecta. Hablaron con todos los niños, pero al no haber suficientes evidencias, pese a todas las pruebas que habían en los vídeos, no hicieron nada e incluso le pidieron consejos de crianza a Ruby. Alucinante. Incluso Ruby y Kevin hicieron un vídeo contestando a la visita de los servicios sociales. Esto también provocó que Ruby empezara a dejar de subir tanto contenido al canal de 8 Passengers. Más o menos en esa misma época, Ruby conoció a Jodie Hildebrandt, la psicóloga de Chad, el hijo mayor. Esta mujer nació el 15 de junio de 1969 y creció en Salt Lake City, Utah, en una casa estrictamente mormona con padres ausentes. Según contó en su libro You Are Not Enough, No Eres Suficiente, de los 2 a los 5 años fue abusada por un chico de 15, algo que la traumatizó por el resto de su vida. Tras terminar el instituto, se matriculó en la Universidad de Brigham Young University en la carrera de literatura inglesa y después hizo un máster en psicología. En 2005 se convirtió en psicóloga y trabajó en una clínica de rehabilitación de drogas, hasta que en 2012 empezó su propia empresa llamada Connections, que se especializaba en aconsejar sobre la vida, una especie de optativa a la terapia psicológica, básicamente. Ruby empezó a trabajar en la empresa como entrenadora física de salud mental sin tener ningún tipo de estudio sobre el tema, porque os recuerdo que dejó la universidad. Ruby y Jodie subieron decenas de vídeos a las redes sociales bajo Connections y Moms of Truth, algo así como las Madres de la Verdad.
Jodie se centraba sobre todo en el ámbito de la paternidad y las relaciones románticas, pero en vez de ayudar a la gente, más bien los hacía miserables. Les decía a los padres que los hijos eran malvados y manipuladores y que no debes amar a tus hijos incondicionalmente y que está bien expulsarlos de la familia si no vivían en la verdad que proponía Connections. También decía que la medicación psiquiátrica era un timo y que la única forma de sanar de tus problemas de salud mental es vivir en la verdad. Jodie también decía que si te violaban era tu culpa y era extremadamente racista, homófoba, transfoba y no creía en los trastornos mentales. En el ámbito de las relaciones románticas también era muy extremista. Decía que las relaciones no se arreglaban y que lo mejor era que lo dejaran. Y una de las tácticas que utilizaba era echarle toda la culpa al marido, porque odiaba a los hombres. También decía que todo el mundo era adicto a algo. A la comida, al trabajo, al porno. Para ella todo el mundo vivía en una distorsión de la realidad. Nada de lo que decía tenía sentido. Y hay muchas reseñas malas de clientes de Jodie en la web de Connections. Arruinó muchísimas vidas, empezando por la de su sobrina. Sobre enero de 2022, Ruby dejó de subir vídeos al canal de 8 Passengers porque según ella quería salvar a sus hijos, porque los espectadores le estaban haciendo daño. You wonder why I left YouTube? It's to save my kids. No amount of money. And I'm telling you, I was making millions. And I left it because my kids were being hurt. With entitlement, they were being hurt. With people's advice, and they didn't have a mother up the front saying, I don't care what the world's opinion is. This is the truth and this is where I stand. Y en parte tenía razón, los niños no tenían amigos y en el colegio se metían con ellos. Kevin Franke también estaba metido en Connections. Participaba en unas sesiones de terapia grupal con Ruby, donde hablaba de temas como hijo, religión, sexo o relaciones matrimoniales. En la misma época, el matrimonio de Ruby y Kevin iba de mal en peor y Ruby decidió contratar a Jodie para ayudar a salvar su matrimonio. Así que empezó a hacerles terapia de pareja. Durante un tiempo, Jodie le comió la cabeza por completo a Kevin, llegando a hacerle creer que era adicto a su trabajo y su móvil y que era muy mala persona. E intentó poner a Ruby en contra de Kevin. Y Jodie no dejaba de decirle a Ruby que tenían que divorciarse. Un día, Kevin se dio cuenta de que todo lo que Jodie le había hecho creer era mentira y no le gustaba nada el control que ejercía Jodie en su mujer. Hasta que finalmente Ruby y Kevin se separaron, aunque parecía que a Ruby no le importaba mucho que su matrimonio se hubiera terminado, ya que ahora tenía a Jodie y mucha gente especulaba que tenían una relación sentimental. Si Ruby ya no era una buena persona antes de conocer a Jodie, no os podéis imaginar después. Poco después hizo un vídeo para YouTube junto a Jodie diciendo que iba a dejar el canal para centrarse únicamente en Connections. Parecía que Jodie solo quería estar con Ruby por interés, por sus seguidores, y quedó bastante claro cuando cambió el nombre del Instagram de 8 Passengers a Moms of Truth y empezó a subir posts relacionados con Connections. Ruby y Jodie vendían a través de la empresa de Jodie masterclasses, workshops, terapias. Lo que pretendían con el cambio de nombre era que los seguidores de 8 Passengers compraran las cosas que Connections ofrecía y solo les importaba el dinero. Para finales de 2022, Jodie y Ruby solo vivían con los 4 niños más pequeños. Julie de 15 años, Abby de 13, Russell de 11 e Eve de 9. Sherry, la mayor, tenía 19 años y estaba viviendo cerca de la universidad. Chad, de 17 años, no encontró dónde vivía, pero no vivía con Jodie y Ruby. Y aquí es cuando las cosas se ponen aún más feas. Pero antes de contaros todo lo que tuvieron que soportar los niños de Ruby, os tengo que hablar de la sobrina de Jodie, Jessie, la cual fue la primera víctima de este monstruo. En 2010, cuando Jessie solo tenía 16 años, sus padres la abandonaron en Utah, cuando ella era de California, en casa de sus abuelos, porque no les gustaba su comportamiento y pensaban que su tía Jodie, al ser psicóloga, podría ayudarle. La dejaron allí, sin sus cosas, sin avisar, sin despedirse, y tuvo que quedarse a vivir un tiempo con sus abuelos y los fines de semana con su tía Jodie, hasta que finalmente se quedó permanentemente en casa de Jodie por un año entero. Jodie pensaba que Jessie estaba poseída por el demonio simplemente porque Jessie era lesbiana, y le intentó convencer de que vivía en una distorsión, que era drogadicta, adicta al porno y el sexo cuando solo tenía 16 años. Básicamente todo lo que decía Jodie era mentira,
pero debido a todos estos malos comportamientos le vendó los ojos y le tapó la boca con cinta adhesiva para que dejara de decir mentiras. No le proporcionaba comida, le obligó a dejar los estudios y le dejaba en aislamiento sin ningún tipo de entretenimiento por 12 horas al día. Solo le dejaba usar el váter durante 2 minutos con la puerta abierta, no le dejaba usar tampones para la menstruación, porque según Jodi era una forma de masturbación. En varias ocasiones le obligó a dormir fuera de la casa con un saco de dormir en pleno invierno mientras nevaba, para prepararla para sobrevivir al campamento en el desierto al cual le quería mandar. Y estas torturas duraron 1 año entero. Finalmente Jessie pudo escaparse e ir a la policía y le sacaron de allí, pero Jodi no fue acusada de ningún cargo. 10 años más tarde volvió a la carga, pero esta vez con los hijos pequeños de Ruby, Eve y Russell. Todo empezó a finales de 2022. Ruby tenía la cabeza totalmente comida por Jodi y empezó a aislarse a ella misma y a sus hijos de todas las personas de su entorno para estar únicamente con Jodi. Ni siquiera tenía contacto con su hija mayor, Sherry, por elección de ella, solo tenía contacto con Jodi y los 4 hijos que vivían con ellas. También decidió sacarlos del colegio para tenerlos aún más aislados. En esta misma época, Jodi le convenció de que dejara vivir a los pequeños, Eve y Russell, con ella, para que les enseñara disciplina, cosa a la que Ruby accedió. Así que en mayo de 2023, Eve y Russell se mudaron a casa de Jodi y Julie y Abby se quedaron en casa con Ruby. Y esta se pasaba el día viajando de una casa a la otra para cuidar de sus hijos. Y para que Eve y Russell dejaran de ser egoístas, Ruby y Jodi crearon una rutina horrible para los niños más pequeños y que os recuerdo que tenían 9 y 11 años. Para empezar, les obligaban a hacer ejercicios muy exhaustivos a diario, también les obligaban a hacer trabajos en el exterior, bajo el sol sin zapatos ni calcetines, cosa que les provocó quemaduras severas en los pies. Tampoco les ponían protección solar, así que acabaron con quemaduras y ampollas por todo el cuerpo. También les dejaban sin comida ni agua durante largos días y cuando les daban algo, le daban lo mínimo para que sobrevivieran. Acabaron completamente deshidratados y se sentían extremadamente débiles, parecía que fueran a desmayarse en cualquier momento. Y cuando no podían trabajar más por lo exhaustos que estaban, les castigaban obligándoles a hacer ejercicios extremos para niños tan pequeños, como subir y bajar cajas muy pesadas por las escaleras sin descanso, también les hacían sentarse contra la pared sin ninguna silla por horas, y lo siguiente que a estas dos se les ocurrió para que los niños dejaran de ser egoístas fue quitarles todos sus efectos personales. No les dejaban leer, usar dispositivos electrónicos, jugar, nada que los estimulara ni un poquito mentalmente. Y también les quitaron las camas, obligándoles a dormir en el suelo. No les dejaban tener contacto o hablar con nadie. Cuando iba alguna visita a casa, les encerraban en una habitación para que ni siquiera supieran que los niños se encontraban en la casa. Y conforme pasaban los meses, las cosas empeoraban cada vez más. Obligaron a Eve a tirarse encima de los cactus y a correr por superficies sucias sin zapatos. La niña acabó con cortes, ampollas y quemaduras por todo su cuerpo. A Russell lo obligaban a estar fuera de la casa por horas, tanto de día como de noche. Sus quemaduras eran tan extremas que su piel se empezó a pelar. Pasaron 2 meses y en julio de 2023, Russell ya no podía más, así que intentó escaparse para pedir ayuda. Pero Jodi lo atrapó y es cuando los malos tratos fueron aún más severos. Ruby y Jodi lo mantenían atado con telas y otras veces con esposas, para que no volviera a intentar escaparse. En otras ocasiones lo ataban a Jodi o Ruby para que pudiera moverse un poco por la casa, básicamente lo trataban como si fuera un perro. En otras ocasiones hacían que se estirara boca abajo en el suelo y le ataban las manos y las piernas por detrás, para que no pudiera moverse y lo dejaban así por horas. Y debido a estar atado por tanto tiempo, acabó con heridas severas en sus muñecas y sus tobillos, ya que las esposas que usaban le cortaban la piel hasta hacerle sangrar y esas heridas acababan infectándose y volvían a abrirse cuando lo ataban de nuevo. Es que no me puedo ni imaginar el dolor que pasó. Para curar a Russell, Jodi y Ruby usaban remedios de homeopatía, como echarle pimienta de cayena y miel, cosa que obviamente no le hacía nada, y después le ponían cinta adhesiva encima de las heridas para poder volver a atarlo. Pero la cosa se puso aún peor. Le pegaban muy fuerte con botas, le metía la cabeza bajo el agua, le dejaba sin oxígeno, tapándole la nariz y la boca, y todo esto para que Russell no volviera a intentar escaparse. Y Ruby y Jodi convencieron a Eve y Russell de que se merecían ese maltrato, diciéndoles que eran malos, que estaban poseídos y que debían estar arrepentidos por sus pecados. Les comieron totalmente la cabeza hasta tal punto que creían todo lo que les decían. Tuvieron que soportar todos estos maltratos durante 100 días.
El 30 de agosto de 2023, Russell se escapó de la casa de Jodi, muerto de hambre y sed, con cinta adhesiva en sus extremidades para buscar ayuda en casa de algún vecino. Así es como dio con un hombre que ha querido mantenerse en anónimo de la localidad donde vivía Jodi, Evans, Utah, el cual llamó a emergencias por petición de Russell y les contó lo que había pasado. Tell me exactly what's happened. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he just came from a neighbor's house, and he's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. He has duct tape around each ankle. Yeah, there's sores around them. Oh, and he has them around his ankles. I mean his wrists as well. Okay, this boy has been... This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. La policía se dirigió a la casa de Jodi. Jodi, I need you to step out. I have my turn. That's great. Step out of the house. No, I'm not going to step out of the Step house. out of the house. Step out of the house. Whoa. We're just gonna Come on, sit. whoa, whoa. Is there anybody else home? Wait a minute, how do you come to my house? Right there. Look, they come into my house. Have a seat right there. Do you have a search warrant? Have a seat right there. Do you have a search warrant? Have a seat right there. I'll explain everything after. Have a seat right there. Do you have a search warrant, sir? Control 12x11. Can you hold there? We're searching the house. I can tell you what's in the house. Just have a seat right there for me. Do you have a search warrant? We'll explain it after this. You can't just come into my house without a search warrant. We'll explain everything after this, ma'am. Y según informes policiales, Russell estaba completamente en los huesos, lleno de ampollas, quemaduras, heridas. Poco después encontraron a la hermana más pequeña, Eve, de entonces 10 años, en unas condiciones muy similares. Los hermanos fueron llevados al hospital y ese mismo día Rudy Franke y Jodi Hildenbrand fueron detenidas en Washington County, Utah, y encontraron todas las evidencias de las torturas en casa de Jodi. La policía se dirigió a casa de los Franke para hacer un registro, pero allí no había nadie, aunque no habían encontrado a todos los hermanos. Finalmente encontraron a las hermanas medianas en la casa de otra empleada de Connections en American Fork, Utah, y los niños fueron llevados bajo custodia estatal de servicios sociales de Utah. Los hermanos mayores, Shari y Chad, ya eran mayores de edad y no vivían en casa. Shari, cuando se enteró de todo lo que había pasado, subió 2 stories a Instagram. En una ponía "por fin" y en la otra se podía leer: "Hola a todos, hoy ha sido un gran día, mi familia y yo estamos muy contentos de que se esté haciendo justicia. Llevamos años intentando contarles lo que estaba pasando a la policía y los servicios sociales, y estoy muy contenta de que por fin hayan hecho algo. Los niños están a salvo, pero aún queda mucho camino. Por favor, mantenedlos en vuestras plegarias y respetad su privacidad". Tan solo un día después de los hechos, el 31 de agosto, Ruby y Jodi fueron acusadas de 6 cargos de abuso infantil agravados según la ley de Utah. Y se hizo eco en todas las noticias. En este punto os estaréis preguntando dónde está el padre de los niños, Kevin Franke. Según contó su abogado, llevaba 1 año sin saber nada de su familia y no tenía ni idea de nada de lo que estaba pasando. Hacía 1 año que Ruby y Kevin se habían separado y el motivo principal fue la forma tan diferente en la que querían educar a sus hijos. Parece ser que Jodi fue la causa de la separación. Fueron a varias sesiones de terapia de pareja y Jodi le dijo a Ruby que él era muy avaricioso y egoísta y que tenían que separarse, y eso hicieron. Ruby le pidió que se mantuviera lejos de la familia y que no se pusiera en contacto con ella a menos que ella lo hiciera. Lo más raro de todo es que en el momento en el que Ruby supo que iban a detenerla, le mandó un mensaje a Kevin diciéndole que era una emergencia y que necesitaba hablar con él, aún habiendo estado meses sin saber nada de ella. Kevin no ha sido acusado de ningún cargo y recientemente ha dicho que él también fue víctima de Ruby y está haciendo todo lo posible por recuperar la custodia de sus hijos. Ruby intentó quitarse la culpa diciendo que Jodi le había lavado el cerebro y manipulado para que hiciera todo lo que hizo. E intentó echarle la culpa de las torturas a Russell, diciendo que llevaba obsesionado con el porno desde los 3 años y que había abusado a sus hermanas. Y que por esto le habían hecho todo lo que le hicieron. Una completa locura. Pero esto no sirvió de nada, gracias a Dios. Pero con todas las evidencias hacia las dos, en diciembre de 2023 decidieron declararse culpables de 4 de los cargos de abuso infantil. El 20 de febrero de este año, 2024, fue el último juicio y Ruby intentó parecer arrepentida de todo lo que había hecho, pero tampoco le sirvió de nada. Jodi, por otro lado, no expresó ningún tipo de arrepentimiento por todas las barbaridades que habían cometido y además dijo que no había hecho nada malo. Finalmente fueron sentenciadas a cumplir de 4 a 60 años de prisión por todos los cargos.
Eso significa que mínimo podrían cumplir 4 años y máximo 60. Y este ha sido el caso de 8 Passengers y Ruby Frankie. Es una completa locura. Ya se hablé un poquito por encima de esto hace unos meses, pero quería contaros en profundidad todo el caso porque es muy fuerte. Creo que todo el mundo tenéis que conocerlo porque es muy fuerte y las redes sociales no son lo que parece, como lo podréis observar. ¿Qué os ha parecido la condena? A mí me parece muy corta, sinceramente, porque como tengan que cumplir solo 4 años, yo flipo, la verdad. O sea, ¿cómo puede ser esto posible? Ya sé que no han matado a nadie, pero hostia, maltrato a niños pequeñitos. O sea, es que se me rompe el corazón, os lo juro. O sea, es que es muy fuerte este caso, es muy, muy fuerte. Sé que no es un caso de los que suelo tratar en el canal, pero ya sabéis que no me gusta estar todo el rato contando los mismos tipos de casos, aunque a vosotros os gusten sobre todo los de True Crime. A mí me gustan sobre todo los de misterio y, bueno, al fin, en un caso no se ha muerto nadie. Gracias a Dios. Yo creo que de verdad era bisexual y tuvo algo con Jodie. Si no, no sé cómo le convenció tan heavy de hacer todo lo que le hizo a sus hijos. Y que la señora no estaba bien. No estaba bien, porque si no, no eres tan débil de mente como para hacer eso a tus hijos, tus propios hijos pequeñitos. O sea, es que no. Y si habéis llegado hasta aquí, no os olvidéis dejar un emoji. Esta vez quiero que dejéis el emoji de la familia. Y antes de acabar el vídeo, no os olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales, donde estoy más activas en TikTok y en Instagram, y también de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo por redes sociales sobre todo y con vuestros amigos que les gusta el True Crime. Y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Un besito. Adiós.